Yo creo que es un poco que una empresa, a ver, estamos en una montaña rusa, hay épocas mejores, épocas peores, pero la rueda, como yo digo, siempre está, no se para nunca. Eso para mí es que vaya la empresa bien. Los clientes de Sage, como Nacho, consiguen que su negocio avance utilizando nuestras soluciones de gestión. Sage, Helping Business Flow. Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Pues con ese objetivo iniciamos como cada martes a las 8:30 este debate de Transforma España de la mano de Eduardo Serra. Eduardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Y hoy vamos a hablar de la posición internacional de España. Lo vamos a hacer con dos expertos a los que yo agradezco mucho que estén aquí. Yo sé que en estos tiempos el moverse y el poder acudir a los sitios es complicado, pero la verdad es que no es lo mismo hacer un debate de estas características de manera presencial que hacerlo vía telemática o vía telefónica, ¿no? Así que Emilio Lamo de Espinosa, expresidente del Real Instituto Elcano, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, buenas noches, Federico. Y José Ignacio Torreblanca, director de ECFR, que es el organismo que se dedica a la política exterior europea aquí en Madrid. Muchas gracias también por haber venido. Encantado de estar con vosotros. Y Eduardo, cuéntanos un poco, vamos a hablar de esa posición internacional de España. José Ignacio, antes me has dicho qué significaban las siglas de CFR y Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Lo he dicho, entonces más o menos estoy acertado. Sí, bueno, yo creo que tiene un interés hablar de la posición internacional de España. España tuvo un pasado remoto donde tuvimos un imperio, yo creo que el imperio más importante de la edad moderna, la edad que llega desde el descubrimiento de América hasta la Guerra de la Independencia. Luego hemos tenido una edad contemporánea muy triste, donde hemos pagado penas propias y ajenas. Tuvimos 4 guerras civiles, no recibimos los beneficios de la civilización industrial, fue muy mala. Y realmente fue una época en que no hubo proyectos, no hubo grandes proyectos nacionales, o mejor dicho, los hubo, pero ninguno se tradujo en realidad práctica. Hasta llegar a la transición, el desarrollo de los años 60 permitió un crecimiento de la riqueza española que nos llevó a que tuviéramos una época, la transición, yo creo que no se dice, pero que realmente el proyecto político de la transición se llamó Europa. Estábamos fuera de Europa. José Ignacio es más joven, pero Emilio y yo nacimos, y no nacimos en la Europa política, estábamos fuera. Yo tampoco nací en la Europa política. Tampoco, pues no. Éramos apestados, ¿no? Entonces, ese proyecto de Europa se realizó y ya no terminó con el éxito, se culminó y ya no puede ser un proyecto, ese proyecto ya se ha cumplido. Yo creo que ahora nos cuesta trabajo el hacer un proyecto, pero tenemos capacidad. Y lo que nos sorprende ahora, me sorprende, es que hay muy poquito interés por las cuestiones internacionales cuando son las que determinan los temas que más nos van a afectar. Ya no es el precio del petróleo o la posición del euro en relación con otras monedas. ¿Qué importancia tiene la sustitución de Trump por Biden? ¿Cómo nos va a afectar? Porque nos va a afectar seguro. La marcha de Angela Merkel, que ha sido la principal sostenedora o mantenedora de la Unión Europea, ¿cómo nos va a afectar? Y no hay receptividad, quizá por un periodo de aislamiento largo, pero no lo hay. Y sobre todo, que mirando no al pasado ni al presente, sino al futuro, yo creo que tiene un enorme interés el pensar
¿qué debemos hacer para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un campo de juego mejor que el que hemos tenido nosotros, como nuestros padres se encargaron de darnos un terreno de juego mejor que el que ellos habían recibido? Bueno, yo creo que como generación nosotros tenemos una obligación de brindar algo a las generaciones que vienen, ¿no? Y por eso era el poner la posición internacional de España. Eduardo apunta una cosa que yo creo que pervive en el tiempo, y es esa queja al escaso interés que la sociedad española le presta a los asuntos internacionales. Y yo me atrevo a decir algo. Creo que el único momento, al menos en lo que yo como periodista recuerdo, que sí hubo una mayor atención al asunto internacional, solamente se produce en un momento muy determinado de nuestra historia reciente, que es la guerra de Irak. Es el único momento en el que efectivamente hay una preocupación por el asunto internacional, pero obviamente. Pero salvo eso, esa queja. Hubo otro momento, si me permite, lo que pasa es que yo soy más mayor. Hubo otro momento que fue con la OTAN, la entrada de la OTAN en las elecciones del 82. Pero han sido probablemente las dos únicas ocasiones en las que la política exterior se ha colado en los debates electorales y en la opinión pública en general, ¿no? Yo casi he olvidado en este momento, tenemos que hacer este esfuerzo de recordar, cuando los temas de política exterior han sido objetos de debates en las elecciones españolas, y eso prácticamente no existe, ¿no? Tenemos un debate político y un escenario político extraordinariamente ensimismado, yo diría que incluso provincializado y cada vez más, es decir, ya incluso España parece exótica, y lo único se centra en las propias comunidades autónomas. Y desde luego, y esto es muy grave, en el Cano tenemos un mantra, el Instituto del Cano, que presidí hasta hace poco, tenemos un mantra que repetimos una y otra vez: el futuro de España está fuera de España. Y esto es en buena medida muy cierto. El futuro de España está en buena medida fuera. Lo vemos en este momento con los planes de la nueva generación de la Unión Europea, con las ayudas. España es un país que depende mucho del exterior, y sin embargo el exterior depende poco de nosotros. Entonces, eso es una situación de asimétrica preocupante que nos obligaría a ser mucho más astutos en términos de una buena política exterior que nos permita, sortear los muchos problemas que se derivan del hecho de que no controlamos las condiciones de nuestra propia reproducción. Somos un país muy dependiente del exterior, pero no tenemos la potencia y el poder suficiente para controlar ese exterior, ¿no? Y esa es una situación mala. José Ignacio. Bueno, yo, como decíais, yo cumplí mi mayoría, alcancé mi mayoría de edad en el año 86, con lo cual soy la generación europeizada, ¿no? El regalo que me dejó la generación anterior, nacido en el 68, cumplo 18 años en el año 86 y me voy a Dinamarca a vivir a estudiar con un pasaporte europeo ya en aquel momento, ¿no? Entonces, a mí hay algo que me parece que es paradójico esta especie de ensimismamiento tiene algo que ver con la consecución de ese proyecto histórico colectivo, que era la europeización, el dictum orteguiano de, ¿no?, España es el problema, Europa es la solución. Pues nos hemos europeizado tan profundamente que nos hemos convertido en una provincia de Europa y casi todos nuestros problemas están atados en la parte del problema, pero también en la solución a la esfera europea de una manera tan profunda que hemos terminado por despreocuparnos. Nosotros tenemos, como pasa con las comunidades autónomas en España, tienen acción exterior, o sea, entramos, salimos, tenemos turismo, pero no tenemos política exterior, porque de alguna manera lo hemos vehiculado todo por esa vía. Incluso relaciones bilaterales muy problemáticas, como que son el dominio puro de la política exterior. Pensemos, por ejemplo, en Marruecos. Hemos conseguido de una forma además deliberada europeizarlas para aislar todos esos elementos problemáticos que tendríamos. Acordémonos de lo que eran en esos 80 las relaciones con Marruecos, ¿no? Todos los días era un disgusto. Todavía hay cosas que siguen ahí, pero hemos hecho este colchón de intereses bajo el cual pues hemos ocultado en alguna manera. Entonces, a mí me llama la atención que los españoles, cuando discutimos con otros sobre China, sobre Rusia, lo vemos, sí, estrictamente como una provincia de Europa. Y entonces no encajamos bien en esas grandes discusiones geopolíticas. Entonces es un efecto muy paradójico del éxito
que nos permite estar aislado, porque cuando tú fracasas como país o eres vulnerable, como lo son otros, no te permites el lujo de estar aislado. Es decir, los estonios son pequeños, pero tienen una frontera dura y hay otros países que manejan realidades muy duras. Nosotros vivimos en un mundo casi muy posmoderno, muy con un pacifismo que está en la opinión pública de una manera tan profunda y tan acendrada que nos podemos permitir el lujo de despreocuparnos, por lo menos de esa manera superficial. Y dándole vueltas de lo que decís de los dos momentos, cuando la guerra de Irak, cuando la entrada, la confirmación en la OTAN con el referéndum, son dos actitudes en las que el pueblo español rechaza el verse inmiscuido en asuntos internacionales. Estuvimos, por fortuna, excluidos de la Primera y Segunda Gran Guerra, pero seguimos queriendo estar al pairo de la marcha internacional. Y cuando hablamos de Europa, es verdad que hemos venido a considerarnos una provincia europea, pero también es verdad que no nos preocupamos por influir en Europa. Todavía estamos hablando de Europa como una realidad ajena, extraña, exterior, ¿no? Pues es de los pocos países que dice voy a viajar por Europa. Todavía se dice, lo dicen los británicos y lo decimos nosotros. Pero de acuerdo con lo que decíais, con lo que decía Nacho, yo creo que en relación con Europa los españoles somos mucho más receptores de políticas europeas que creadores de políticas europeas. En algún momento lo fuimos, en algún momento hubo un cierto liderazgo en el marco europeo. En este momento la verdad es que yo creo que llevamos ya fácil una década o más, sí, cierto, más bien receptores. Yo porque hemos tenido problemas interiores importantes que han hipotecado mucho el liderazgo español en Europa. En primer lugar fue la gran recesión, los fondos europeos, el rescate, la necesidad de rescate. Cuando pides ayuda, luego pagas. Y en segundo lugar, el tema catalán. El tema catalán fue definitivo, se hipotecó la política exterior española en Europa durante bastante tiempo. Los embajadores tenían que dedicarse casi únicamente a blindar, digamos, el reconocimiento o la apertura hacia la sedición catalana. Eso se saldó con un gran éxito. No hubo un éxito en términos de opinión pública, pero sí hubo un gran éxito en términos de la política exterior. Pero claro, todo eso se acaba pagando y ahora nos encontramos de nuevo en una situación parecida con el Next Generation y con los fondos europeos. Es decir, llevamos ya bastante tiempo siendo no solamente receptores, sino, si se me permite la expresión que no me gusta, siendo pedigüeños. Y claro, eso evidentemente te hipoteca claramente tu posible liderazgo, ¿no? Sí, no, fijémonos lo que decíais del referéndum de la OTAN. Acordaos que en las encuestas con las que el gobierno intentaba sondear de qué manera ganar aquel referéndum en su momento, por ejemplo, se descubría que cuando cambiabas la palabra OTAN por Alianza Atlántica subía 10 puntos la aprobación, porque una cosa era estar en la OTAN y otra ser miembro de... ¿Quién está en contra de una alianza en el Atlántico? Es decir, la falta de socialización de los españoles en estos debates hacía hasta el punto de que luego Felipe González siempre comentaba con bastante sorna que la pregunta ideal para haber ganado el referéndum era: ¿es usted partidario de que España permanezca en la Alianza Atlántica con su voto en contra? Entonces, sí, eso es justo lo que quiero, no tener las dos cosas, ¿no? Entonces, es verdad, como decía Emilio, que en España yo creo que solo ha habido dos proyectos de política exterior. El de González y el de Aznar. Completamente distintos entre sí. Completamente distintos entre sí. Completamente, digamos, para la variabilidad. O eran o son los dos únicos proyectos posibles, ¿no? Luego, en algunos sentidos es forzada la distinción porque ambos, tampoco Felipe González pretendía prescindir del espacio atlántico y latinoamericano, porque la relación transatlántica durante los años de González fue también muy profunda y por supuesto que le importaba mucho América Latina. Pero González sí que tiene una visión de España como un jugador en el núcleo, un jugador positivo en el núcleo franco-alemán, mientras que Aznar ve a España como un contrapeso y las dos, digo, intelectualmente las dos opciones son válidas. Las dos opciones te dan cartas en el juego, porque tú puedes jugar a ser el facilitador o el obstáculo. En los dos casos eres relevante, puedes ser un relevante positivo o un relevante como un negativo, pero los dos se garantizaron la atención y el tener que estar en la mesa con dos proyectos. Después de eso no ha habido, yo creo, no sé si coincidís, ni más proyectos. Ni Zapatero, ni Rajoy, ni mucho menos Pedro Sánchez. Yo creo que hay un consenso básico, y en ese sentido disiento un poquito de lo que decía Nacho antes. Yo creo que hay un consenso básico, y quizás esa es la razón por la que no hay debate partidista, porque hay un consenso básico en el sentido de que la política exterior está anclada en dos vectores, dos ejes. Uno es Europa, indiscutiblemente,
no hay partidos antieuropeos en España prácticamente. Parece que están empezando a aflorar algo, pero de fondo no los ha habido y no los hay. Por lo tanto, uno es Europa y el otro es el atlantismo. Lo que pasa es que el europeísmo es un europeísmo de exhibición, el atlantismo es en cierto modo vergonzante, si se quiere, va por detrás. Pero todos sabemos que no hay europeísmo sin atlantismo y viceversa, porque no te aceptan en el club de la Unión Europea si no estás y pagas el coste que significa estar en la OTAN. Bueno, y este ha sido un poco el consenso básico, con altas y bajas. Quiero decir que en algún momento con Aznar el atlantismo tomó un protagonismo que pudo hipotecar lo otro, que la verdad es que la guerra de Irak rompió Europa, como bien sabemos, por la mitad, pero el atlantismo fue predominante en la época de Aznar, y en otros momentos lo ha sido el europeísmo. Pero esos son los dos ejes básicos. Todo lo demás, si se quiere, es accidental. Y la proyección exterior de España radica en cómo gestionamos Europa y cómo gestionamos la relación con los Estados Unidos, que es el Big Brother, sin el cual no podemos funcionar, ¿no? Pero, ¿y por qué se produce esa caída? Es decir, volviendo un poco a lo que tú decías, que iba a ser mi pregunta, yo creo que hay dos gobiernos, que son el de González y el de Aznar, en los que sí se demuestra, o sí que hay una preocupación, y se pone manifiesto incluso con los nombramientos de los ministros de Exteriores, que tienen un peso específico en los gobiernos y en la sociedad y como referente en la propia sociedad tremendo, ¿no? Y luego ya por la propia presencia en las instituciones internacionales. Ahí estaba Javier Solana, claro, al frente de la OTAN, etcétera, ¿no? Ministros muy importantes como comisarios en la Unión Europea, que decir, hemos tenido un papel un peso importante, y de pronto llega Zapatero, y a partir de ahí es como una caída constante en la que vamos perdiendo, y no lo recupera ni Rajoy tampoco. Es decir, y bueno, y ahora ni os cuento, pero ¿por qué pasa eso? Es por la parte que no termino de entender. Yo cuando estaba oyendo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Me duele no hacer un recordatorio brevísimo de Calvo Sotelo, como brevísimo fue su mandato. Sí. También es pero verdad, Calvo Sotelo fue ministro para las comunidades europeas, y desde allí trabajó para que luego se consiguiera la entrada en el 86, y luego en la OTAN el que entró de verdad fue... Él tenía una... En el otro extremo está Zapatero. Un desastre de tal calibre. Todavía estamos pagando. Biden no ha llamado todavía al presidente del gobierno porque se acuerda de un jefe de gobierno que se atreve a no levantarse ante la pasada de la bandera americana. Y luego que hizo lo que hizo en Irak, es decir, y luego lo que está haciendo en Venezuela, una catástrofe sin paliativos, a mi modo de ver. Y eso nos ha llevado a una situación actual que la política exterior, a mi modo de ver, es lo más cercano a un marasmo. No sabemos dónde estamos. Ahora parece que lo único importante es saber quiénes van a ser los embajadores en los países, ¿no? Sí, yo creo que tienes razón, Eduardo, enlazando con lo que decía Milo, que quizá hay no sé qué me dices, pero el error de Zapatero precisamente es romper ese equilibrio. Tú puedes moverte un poco más hacia el europeísmo y rebajar algo el atlantismo, pero no puedes romper. No puedes plantar un proyecto frontal, que es lo que hizo Zapatero en su momento con Estados Unidos. No entender las corrientes profundas de ese país, de tal manera que ni siquiera podría haber hecho la oposición a la administración, que quizá era su obligación, pero acabó haciendo la oposición al país, y eso en Estados Unidos es muy difícil de restaurar. Sin embargo, fíjate que le pasó a él, como le pasó a Rajoy, como le ha pasado a todos los gobiernos. Nadie ha jugado con las bases, cada gobierno ha accedido, según iba demandando Estados Unidos, a reforzar las bases. En el caso de Zapatero, terminó su mandato en silencio, accediendo a que Rota fuera el puntal de la defensa antimisiles, y abriendo también el camino, ¿no?, para el despliegue, como le pasó luego a Rajoy, de las fuerzas de despliegue rápido en África. Es decir, que ahí de fondo ha habido esa corriente de un país cuya relación transatlántica es muy profunda en la cultura, en la economía, en la seguridad, pero que se permite jugar, hacer gestos de la galería en la política, que luego son muy costosos, como le pasó a Zapatero, ¿no? Y luego creo que Rajoy es una época de pura defensa existencial de la comida, en el sentido literal, ¿no? Entonces tienes un ciclo de algo muy ideologizado y otro absolutamente pragmático. Y ahí es donde se rompe eso, ¿no? Pero fíjate, debajo de eso, a mi juicio,
una de las cosas que reflejan la poca experiencia de la España actual en política exterior es que en el mundo te consideran como un país serio en la medida en que eres un país estable y constante. La política exterior no cambia, claro. Son políticas de Estado. El Ministerio de Exteriores, que como tú bien dices es un ministerio el más importante, era el Ministerio de Estado. Claro. Y en nuestro ordenamiento jurídico es el primero porque es el más antiguo. Cuando se crean hace 300 años las secretarías, la primera es la de Exteriores. La de Exteriores, que se llamaba Secretaría de Estado. Entonces, el cambiar, eso no nos damos cuenta aquí, pero el cambiar así rápidamente de política exterior hace, no que te consideren más o menos, es que te dejan de considerar, este no es un país serio, simplemente porque ha hecho lo que ha hecho. Simplemente por eso. Y la verdad, yo trabajé con la UCD, con el PSOE y con el PP en defensa, y yo tengo el orgullo de decir, he podido trabajar a gusto con los tres gobiernos porque hubo poco cambio en la política de defensa. Alguno hubo, pero pequeño. Realmente eso seguía unas líneas que se han mantenido hasta el momento. En defensa se han mantenido. La política exterior, en el fondo, no es sino la proyección de la fuerza de un país hacia afuera. Y si un país está dividido y tiene problemas, pues pierde claramente, pierde credibilidad. Las embajadas están constantemente enviando informes, la gente lee la prensa, las cancillerías extranjeras están al tanto de todo lo que ocurre, y aquello empezó a deteriorarse efectivamente con el feo enorme que hizo Zapatero con motivo de la guerra de Irak, no tanto el feo a la bandera, como la retirada sin avisar de las tropas en el frente, en el combate. Eso es muy duro y eso ha costado. Pero claro, la mala relación con los Estados Unidos repercute en todas partes. Repercute también en el marco europeo, repercute de un modo muy marcado en América Latina. En América Latina, donde además la relación de los últimos años ha sido que más que tener una política clara hacia América Latina, que la teníamos, de defensa de los derechos humanos, de las democracias y de las libertades, hemos tenido prácticamente dos políticas hacia América Latina, una aparente y otra, digamos, latente, contradictorias la una con la otra, en una situación, peor que de ambigüedad, porque realmente es que seguimos teniendo en este momento dos políticas, la que desarrollaba la ministra de Asuntos Exteriores y la que desarrollaba la vicepresidencia. Esto no es aceptable y eso crea una confusión enorme. Es decir, al final, si tú no tienes el país unido, y como te decía anteriormente, pues la gran recesión por una parte, la crisis catalana con posterioridad y ahora la pandemia, las consecuencias económicas, pues eso te repercute de un modo muy marcado en la credibilidad de tu política exterior. Sí, no sé qué pensáis, pero es verdad que en América Latina, al final, todos los gobiernos españoles van a estar hipotecados por dos realidades, y es una, la empresarial, donde nuestras empresas se han internacionalizado, donde dependemos tanto, en muchos casos, de sectores regulados, porque no eres Google, no que funciones por tu cuenta, sino que estás en sectores que dependen de los gobiernos y que pueden nacionalizarse, cerrarse en cualquier momento, y eso al final para una política exterior pues es un anclaje y una hipoteca, porque eres vulnerable. Y por otro lado, yo creo que también somos vulnerables, y lo vemos ahora con las cumbres, porque al final, si tú lo que quieres es cada año juntar a todos los jefes de Estado y hacer esta idea de comunidad, lo que tienes que hacer es abstraerte de no, entre comillas, interferir en los asuntos internos de cada país, que es una posición que luego te genera muchísimos problemas, porque no puedes ir precisamente haciendo estas cosas de marcar por un lado o por otro. Cada vez que lo intentas hacer te sale mal, porque o bien una empresa te dice que no lo hagas o echan a esa empresa, por otro lado luego quieres, claro, que en tu sistema de cumbres iberoamericanas estén. Fíjate, acuérdate aquel momento del por qué no te callas del rey con Chávez, ¿no? Es decir, ¿tú quieres una cumbre, una alianza de las democracias latinoamericanas? No, quieres que venga todo el mundo. Entonces, si te pasas de frenada criticando estos temas, luego tienes que ir humillándote y pidiendo favores de no me lo tenga en cuenta, venga a la cumbre y hagámonos la foto. Entonces tenemos eso que le pasa también un poco a los británicos con esto de la Commonwealth, que tú tienes un residuo de un país que ha sido efectivamente lo que ha sido en términos de relaciones con el mundo y ha sido una potencia colonial, que puede ser más duro el alemán, a lo mejor en temas de derechos humanos, que tú.
porque tú no tienes esa capacidad, ¿no? Claro. Pero ¿no pensáis que la pandemia, que ha sido y es terrible en el aspecto sanitario, pero también en el económico y en el social, ¿no pensáis que puede tener la ventaja de que esta ayuda gigantesca de la Europa del Norte que hacia la Europa del Sur va a hacer que crezca políticamente la Unión Europea, como no ha pasado en los 30 años anteriores? ¿No pensáis que puede suceder algo de eso? Pues me gustaría saber lo que piensa Ignacio. Yo soy moderadamente pesimista. Sí, vamos a ver. Yo creo que, claro, el gran problema de Europa es que ha construido no solamente un mercado, ha construido una moneda, ha construido, por lo tanto, ha articulado económicamente el continente, pero no tiene los instrumentos para gestionar esa economía, ¿no? Y no tiene los instrumentos para gestionar esa moneda. No tiene una unión fiscal, no tiene tesoro, no tiene un ministro de Hacienda, es decir, anda muy deficiente. Y para poder hacer eso tiene que pasar de ser una mera unión económica a una unión política. Es decir, la Unión Europea lo que tiene en este momento es un gran déficit de articulación política, que por cierto la ampliación al este lo ha profundizado, ¿no? Y ese paso ha profundizado el déficit. Y ese paso que se intentó dar con el Tratado Constitucional fracasó porque los franceses rechazaron esa soberanía europea. El Tribunal Constitucional alemán nos ha dado un par de disgustos que al final hemos conseguido sobrepasar, pero nos ha dado los disgustos y están ahí, y el paso a la política no se acaba de dar. De modo que, bueno, ese es el problema fundamental. Sí es verdad que se ha dado un paso de gigante. Mira, quien habla de un momento hamiltoniano, de una mutualización de la deuda. Bueno, hasta cierto punto sí se ha dado. Vamos a ver hasta dónde llega. Sí. Vamos a ver hasta dónde llega. Sí. Pero por eso digo que soy moderadamente pesimista. También podría decir que soy moderadamente optimista, pero no. Eso que dices, es que estoy completamente de acuerdo, pero ha hecho que Grecia primero, Portugal después entraran por la senda de la ortodoxia económica. Y aquí, una economía española que ya es una economía importante, el quinto PIB, y ahora que se ha marchado el Reino Unido, el cuarto PIB de la Unión Europea, del euro, esa economía da mucha más tranquilidad que esté gobernada por Bruselas o Berlín que esté gobernada por Madrid. Entonces, pero eso nos da tranquilidad a nosotros, no sé si a ellos, claro. Bueno, más tranquilidad en la medida en que la controlen más. Pero hay una cuestión que me parece capital. Alguien decía que todos los ministros de los gobiernos que hemos tenido en la democracia eran gobiernos de coalición, entre el ministro de Hacienda y todos los demás. Suele pasar, sí. Claro, entonces decir, oye, a mí me daría mucha tranquilidad que las cuestiones económicas nos las gobernaran desde Bruselas, que no con esos bandazos que hablábamos, como tú has dicho, vicepresidencia, yo creo que era vicepresidencia segunda, que tenía una política distinta a la del Ministerio de Exteriores, y ahora parece que sigue teniendo una política distinta, y ahora la suerte es que ya no está en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Sí. No os voy a dejar porque nos vamos a ir unos segundos a publicidad y volvemos, porque además quiero que comentemos también que situemos un poquito cuáles deberían de ser las prioridades de la política española, que además no estamos, yo tengo esa sensación, no estamos atendiendo en este momento a esas prioridades. Pero vámonos primero a unos segundos de publicidad. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Ha cambiado todo.
Mascarilla, desinfección, aforo. En el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos. Infórmate en el 900-713-123, Comunidad de Madrid. A Madrid se viene a vivir en paz, a vivir a la madrileña. Libertad. Isabel Díaz Ayuso. Vota Partido Popular. Capital Radio. Transforma España. Pues Ignacio, querías comentar algo de lo último que había dicho Eduardo. Yo diría que soy moderadamente optimista en contraposición a Emilio, pero no creo que tampoco nos separa tanto aquí. Yo creo que la experiencia ahora mismo con la Unión Europea es que como vivimos en lo que supone el mercado interior, la supresión de fronteras físicas y el euro hace que todo problema que toca a esa entidad automáticamente requiere una respuesta europea. Luego esa respuesta europea, si el estándar es un Estado-nación no, de acuerdo, no lo va a ser. Pero es muy difícil que cuando tú ya tienes hecho eso, tienes una política monetaria y una moneda, ese mercado interior, es muy difícil que te toque un problema, sean los refugiados sirios, sea la pandemia, sea Rusia o sea China, y digas, no, mejor lo arreglamos por separado. No. Es prácticamente imposible, ¿no? Harás a lo mejor malas soluciones europeas, pero buenas soluciones nacionales no vas a encontrar. El test de esto, yo creo que yo cruzaría los dedos, es Marine Le Pen. Pero Marine Le Pen por el camino ya se ha dejado el franco, seguro que el mercado interior también, y de nuevo la circulación de fronteras. Es decir, para mí el test clave, el cisne que tenemos ahí negro en el horizonte, es si la Unión Europea aguanta una victoria de Marine Le Pen. Porque yo apostaría, como le pasó en el 81 a Mitterrand, que no renacionaliza, que la corrección de los mercados a una Francia que puede seguir haciendo las cosas que hace porque está dentro, pero no podría hacer las cosas que hace a la mínima señal de estar fuera, como le ha pasado a Italia. Entonces, al final volvemos todos al redil. Por eso digo que soy moderadamente optimista, porque el marco está fijado y está cerrado, ¿no? Hay una cosa que en el Cano lo hemos visto muchas veces, que es en el año 2050, en el año 2000 había 4 economías europeas entre las 10 más importantes del mundo. En el año 2050, si no se termina de hacer Europa, no habrá ninguna. Punto 2. El único país con fuerza para liderar Europa es Alemania. Uh-huh. Y Alemania sería el primer obstáculo que tendría Le Pen si quisiera hacer políticas regresivas en ese sentido. Sí. Fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Hace mucho frío, sí. Dentro puede que nos esté muy bien, pero fuera se está peor. Que se lo digan a los ingleses, ¿no? Que sí. Bueno, al final el Brexit está siendo menos duro de lo que se pensaba, al menos de momento, pero todavía está por ver. Todavía está por ver, y sobre todo hay algunas regiones... El Reino Unido se puede desunir como consecuencia, efectivamente, que están Escocia, Irlanda, están planteándose, y nosotros no tenemos muchas ganas de seguir en esta situación. Y el coste de la posición internacional del Reino Unido es brutal. O sea, una cosa es que económicamente te funcione porque es una economía abierta y muy liberal y muy integrada, y otra cosa es que internacionalmente, en todo este debate sobre Rusia, en todo el debate sobre China, ni siquiera la administración Trump le hizo caso. No ya Biden, es que ni siquiera como hermanos volvieron. Es decir, el sacrificio es muy profundo en términos de la posición internacional del Reino Unido, y se están dando cuenta. Sí. Uh-huh. Yo quería, os comentaba, porque hemos hablado de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, África, digamos que son los 4 escenarios en los que debe moverse la política exterior española y donde creo que debe estar nuestra prioridad. Y me gustaría irlos analizando un poquito. Yo quería hablar sobre todo de la parte del norte de África, que es uno de nuestros caballos de batalla permanentes, ¿no?
Sí, vamos, yo creo que efectivamente las 4 prioridades son esas que tú has mencionado, que por lo demás derivan de la geografía. Europa, porque somos parte de Europa, evidentemente, la relación atlántica, que es fundamental, y finalmente el sur, ¿no? Esto es importante para los españoles. Cuando miramos al exterior, que lo hacemos poco, como decíamos antes, miramos al norte, a Europa, miramos al oeste, a América Latina, y casi nunca miramos al sur como si no existiera, pero existe y está ahí, y es muy importante, ¿no? Y nos ha dado muchos quebraderos en la cabeza. Claro, es que la geografía está ahí y somos frontera de la civilización occidental, lo hemos sido durante mucho tiempo y lo volvemos a ser, porque el Mediterráneo no es un mare nostrum. Cualquiera que lo analice lo que verá es que es la gran frontera de la humanidad en este momento. Es una frontera enorme, inmensa, que separa 2 mundos con religiones distintas, claramente, que no han estado históricamente bien avenidas, con sistemas de democracias consolidadas al norte, pero con estados autoritarios, totalitarios o fallidos, todos al sur, con una demografía al norte envejecida y al sur con una explosión demográfica tanto en el área MENA, en el norte de África, como en el África subsahariana, y finalmente con un diferencial en renta per cápita que es de los mayores del mundo. Es casi 2 veces la diferencia que existe entre México y Río Grande, entre 3.000, 4.000, 5.000 dólares de renta per cápita al sur y 30 o 40 al norte. Es una diferencial brutal. ¿Qué quiero decir con ello? Que eso es una frontera muy difícil de gestionar, y tenemos un problema muy serio al sur en el área del Magreb, que es la zona en la que España cuenta, porque fuera del Magreb no cuenta, y finalmente en el África subsahariana, donde efectivamente se está llevando en este momento una política exterior que yo creo que es acertada, y hay que ir mucho más al África subsahariana para tratar de fijar la población ahí. Con esto simplemente lo que quiero decir es que a las tradicionales prioridades, que son evidentemente la Unión Europea, Estados Unidos y América Latina, los españoles tenemos que empezar a pensar en que hay que mirar al sur, y que el sur es muy importante. Ahí tenemos nuestro principal riesgo de seguridad, y lo dejo ahí, pero en fin. No, yo creo que uno de los ejes, no sé ya de la política exterior española, de la política exterior europea. Sería llevar la frontera del Mediterráneo al Sáhara y dejar, porque es enorme, como tú dices, las diferencias económicas y culturales y religiosas entre una orilla y la otra, pero las diferencias económicas entre África del Norte y la zona subsahariana son increíblemente importantes. Yo creo que eso. Por otro lado, yo siempre creo que cuando entramos en la Alianza Atlántica, y siempre me decían, hombre, porque allí se pensaba solo en la Unión Soviética. Y recuerdo que en defensa tenía un jefe de Estado Mayor que muy listo, ya falleció, y me decía, es que, ministro, nosotros de los rusos no sabemos nada, pero los africanos son como nosotros. Yo había tenido, como todo el mundo, 4 jefes de Estado Mayor. 3 habían nacido en África. 3. Eso es impensable en ningún país europeo. Entonces, nosotros, aparte de tener aquí a los árabes 800 años, es que hemos tenido y seguimos teniendo la preferencia que tienen las monarquías del Golfo por España, no viene de ayer, viene de Al-Ándalus. O sea, que es que ellos siguen mirándonos con una mirada soñadora, ¿no? Sí, yo creo que a veces estamos en España, en Europa también en términos generales, pero en España estamos mirando el mundo en este eje horizontal, esta pelea entre Estados Unidos y China, como los espectadores del partido de tenis, de oye, qué mala pinta tiene esto, qué mal va a acabar, la que se va a liar, tal. Y se nos olvida completamente que nuestro eje, que es el eje vertical, hace que ya en ese eje, en África, tenemos 1.500 millones de personas y van a ser 2.400 millones dentro de 30 años. Los chinos piensan a 30 años, ¿no? Si un chino se pusiera a hablar con nosotros y dice, mire, deje usted hablar de China, ¿y por qué no mira sus próximos 30 años en términos de lo que usted va a tener en África, que son 2 Chinas? 2 Chinas no gobernadas, ¿no? Ya. 2 Chinas desordenadas. Y empiece a pensar cómo va a construir su relación con ese continente, tanto desde el punto de vista de los desafíos como de las oportunidades, porque si lo hace mal, su vida va a ser bastante miserable, pero si lo hace bien, le puede ir bastante bien, porque ahí hay un reto de absorber crecimiento, dinamismo
hay unas Áfricas tremendamente dinámicas y competitivas que nos perdemos a veces. Entonces, y para nosotros además es una vía natural también de tener una relación algo más sana con el norte de África, porque ellos son los primeros interesados y son los primeros que están en esa línea. Entonces, todos los flujos que nos van a importar económicos, pero en términos de cambio climático, de inversiones, para nosotros, ¿quién está en ese continente? Y encima es China, o sea, estamos todo el rato hablando de China y hablando de China, Estados Unidos, y es China quien está en ese continente. Y nosotros, como europeos, no tenemos una oferta, no aparecemos en estos países y le dijimos, mire, yo tengo una oferta, yo le puedo ofrecer esto, ¿qué le están ofreciendo? Y si no nos tomamos un poco más en serio esto y tenemos ese horizonte estratégicos, vamos a ver, y nos está pasando también, si queréis lo vamos en América Latina, que es el jardín trasero de Rusia y China. Ni siquiera entre Estados Unidos, digamos, y España o la Unión Europea, que es lo que, bueno, cualquier estudiante de primero diría, oiga, esto de América Latina va entre ustedes. No, estamos ausentes también. Entonces, España y la Unión Europea está ignorando completamente toda, por supuesto, está con esa fijación en China, África, pero también América Latina, ¿no? Pero este análisis no se hace en las cancillerías, es que no es la parte que me sorprende. No, sí se hace, pero el problema es articular políticas. Pero antes de pasar, perdóname que incorpore una variable que para mí como sociólogo es fundamental y que siempre me gusta comentar, que es la demografía. La demografía es básica, ¿no? Es básica. El mundo en un siglo ha pasado de 3.000 a 9.000 millones de habitantes. Una brutalidad, 3 veces, ¿no? Pero casi todo ese crecimiento se ha dado en lo que antes llamábamos el tercer mundo. Sí. El tercer mundo. Concretamente es Europa. Europa, cuando yo nazco, mediados del pasado siglo, no hace tanto, en fin, unos cuantos años, pero no tanto, era casi una cuarta parte o una quinta parte de la población del mundo, 20-25%. En este momento es el 7% y descendiendo. Asia es el 60%. África va a ser el 20 y tantos por ciento dentro de nada. Y América Latina será un 7 o un 8%. Todo el viejo occidente, Europa y las dos Américas será menos que África y 3 veces menos que Asia. Esta es la realidad con la que tenemos que contar. Este es el mundo. Por lo tanto, tenemos que ajustar el mundo a esas dimensiones, porque el crecimiento de la población es básico y esa población pues pide recursos, necesita recursos, por lo tanto entramos en un problema serio de abastecimiento y necesita gobernanza, necesita prosperidad, va a pedir libertad. Hay que preparar un mundo para 9.000 millones de habitantes y no un mundo para 3.000 millones de habitantes, que era lo que teníamos hace nada, ¿no? Este es el gran problema, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que prácticamente la totalidad de los países democráticos, lo comentábamos anteriormente, planifican a 4 años o a 8 como mucho. Sí. Hay muy pocos países en el mundo que planifican a largo plazo. Uno es el Vaticano y el otro es China. Y yo creo que los demás no planifican en el largo plazo. Y este es un serio problema, ¿no? Un problema de la política democrática. Pero ¿y por qué no se hace, Eduardo? No, la base, además de lo que está diciendo Emilio, yo creo que hay una cosa incontestable, y es que Occidente ha sido la región hegemónica del mundo en los últimos 500 años. Primero fue Europa, ahora lo es Norteamérica, pero ha sido la región que más ha mandado en el mundo. Y esa región, por tanto, ha sido la más rica. Entonces, si se está quedando vacía y están creciendo los que tienen más necesidad, lo sensato sería qué podemos hacer para evitar esa tensión que va a ser progresiva, ¿no? Y yo creo que nosotros, decíais antes, estamos ensimismados, pero yo creo que Europa también tiene un cierto grado de ensimismamiento. Ha renunciado a esa posición hegemónica. Y en América yo creo que es peor, porque América Latina tenía, bueno, de alguna manera era el patio trasero, todo eso he utilizado la expresión, de Estados Unidos. Ahora está siendo el patio trasero de China, de la Unión Soviética y de Japón. Y la Unión Soviética ya no, porque ahora Rusia, pero son los 3 países que están más activos allí. Yo creo que eso va a tener consecuencias no en el largo, en el corto plazo, en el medio plazo. Uh-huh. Sí, yo creo que como Emilio dice mucho esto, que Europa recuerda que lo es literalmente, o sea, geográficamente, pero también en términos geopolíticos, una pequeña península de Asia. España es una península de esa península de Asia, o sea, que aquí el problema se nos eleva al cuadrado. Entonces, ¿cómo consigues hacer entender, sobre todo a nuestra población aquí, que
la política exterior no es un lujo, sino que es una necesidad existencial. En tanto en cuanto esto es un país que no tiene nada. Es decir, vamos a ver desde el punto, no tiene una dotación de recursos naturales como la que ha tenido Francia, por ejemplo, ¿no? Que ha permitido generar unos excedentes fantásticos, no sostener rentas, etcétera. Solo tenemos la posibilidad de inventar, de nuestro ingenio, nuestra capacidad, nuestro capital, el talento. Esto es lo único que tienes, el talento es lo único que te permite vivir por encima de tus posibilidades. Todo lo demás es deuda y endeudamiento y deudas que te van a pasar al cobro. Hemos tenido, gracias a la anterior crisis, ya lo hicimos en los años 80, experiencias de internacionalización buenísimas, donde nos hemos obligado a salir fuera. Es la parte quizá menos contada y más brillante de lo que nos pasó después de la crisis de 2008, donde los empresarios que vieron que no vendían nada en este país salieron fuera. Yo echo de menos ahora que el plan precisamente europeo, el plan de recuperación, no termine o quizá incentive a pensar que todos los recursos están aquí, cuando es el momento de aprovechar esos recursos para también catapultar a nuestras empresas para hacer una segunda internacionalización. Porque si tú te digitalizas bien aquí y si transformas tus empresas en empresas competitivas y punteras desde el punto de vista tecnológico, climático, eso automáticamente te da una ventaja competitiva fuera. Puedes salir con esas cosas, ¿no? Nuestras telefónicas del futuro van a ser los que sean capaces de hacer todas estas cosas. Y yo creo que tomar ese impulso del plan de recuperación para volvernos a proyectar fuera es lo que me falta en la discusión de este plan, donde estamos diciendo voy a hacer 1 millón de ventanas, 1 millón de no sé qué. No, 1 millón no pienses en 1 millón, por favor. Piensa que África, América Latina, todos ellos, sin que nosotros se lo impongamos, porque lo saben perfectamente, América Latina también sabe que va a salir de esta crisis solo con digitalización y políticas de descarbonización, con inversiones fuertes en eso. Presentémonos con algo atractivo allí, ¿no? Nos hemos pasado toda la tarde, perdona un segundo, nos hemos pasado toda la tarde en la Fundación hablando la única riqueza, como tú has dicho, de las economías occidentales, economías mundiales, es el talento. El talento, teníamos, o formas el talento a través del sistema educativo o atraes el talento. Y estamos pensando en un programa de cómo, ya que el pacto educativo no se ha conseguido en absoluto, vamos a ver si atraemos talento de fuera, porque se dan las condiciones básicas y habría que procurar a ver cómo lo encauzamos. Y tú preguntabas antes cómo podemos hacer frente a este mundo con enormes países, yo que sé, 1.300 millones de habitantes, China, 1.400 la India, gigantescos, ¿no? Pero los que vienen después, porque Indonesia son 200 y pico, etcétera, etcétera, Pakistán 300, Nigeria tendrá 800 dentro de nada, son cifras brutales, ¿no? Bueno, y decimos talento, inteligencia, por supuesto, no podemos no ser inteligentes, los débiles no tienen más remedio que ser astutos e inteligentes, pero luego es uniéndose. Yo creo que, como se ha dicho muchas veces, en Europa hay 2 tipos de países, los que son pequeños y los que todavía no saben que son pequeños, pero se están enterando. Es el caso de Alemania o del Reino Unido, y tenemos que articularnos. Y eso, estamos articulados económicamente, estamos articulados jurídicamente. Hay 2 áreas en las que no existimos. Uno es la política exterior. No hay una política exterior europea, no la hay. Hay muchas cosas, hay iniciativas, etcétera, pero no podemos decir que hay una política exterior europea común. A pesar de que tenemos más diplomáticos que Estados Unidos por el mundo, pero no la hay. Y hay otra que es un fallo garrafal, que es que no tenemos defensa ni capacidad de proyección. Es decir, no somos capaces de intervenir en Libia. Tenemos que dejárselo a los demás, porque nosotros no somos capaces, no somos capaces de en los Balcanes, no somos capaces de hacerlo en Siria, en Irak, no tenemos ni un solo portaaviones que, como Dios manda, hay uno nuclear que es el Charles de Gaulle francés, que no funciona, ahora van a construir otro, pero oye, Estados Unidos es que tiene 10 de 90.000 toneladas nucleares que patrullan el mundo entero. Y su capacidad de influencia deriva de eso, de que patrulla el mundo entero. Y nosotros no patrullamos ni siquiera nuestra frontera inmediata, no somos capaces de hacerlo. Bueno, esto
El mundo, igual que las sociedades nacionales, si no hay gendarmes, acaba siendo policías, pues acaba siendo el caos. Pues en el orden internacional, si no tienes gendarmes y gente que ponga orden, pues acaba siendo muy complicado, ¿no? Y los necesitamos, por lo tanto necesitamos eso. Europa tiene que, como lo ha dicho Angela Merkel con toda claridad, Europa tiene que asumir su propio destino. Y esta es la palabra. Porque el riesgo que corremos en este momento es que nos pase a nosotros lo que les pasó a ellos. Durante 300 años, lo decía antes Eduardo, durante 300 años la historia del mundo se ha escrito en Europa. Ahora el riesgo es que la historia de Europa se escriba fuera. Se escriba fuera. Este es el riesgo que tenemos. Pero claro, al final lo cierto es que Europa se construye sobre una unión económica y no sobre una unión política, y seguimos con esa carencia de una verdadera unión política que debería definirse en materia de política exterior, en materia de política de defensa principalmente. Y ese es el gran, digamos, la gran carencia de Europa. Vamos un segundito a publicidad y volvemos enseguida. Transforma España. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Aunque la nueva normalidad ha cambiado tu espacio de trabajo, es importante que sigas cuidándote desde casa. Te recordamos, especialmente en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que apliques y respetes las medidas de prevención también en tu hogar. Infórmate en el 900-713-123. Comunidad de Madrid. Capital Radio. Les recuerdo ese webinar de inversión que tendrá lugar el próximo jueves 29 de abril a las 5 de la tarde aquí en Capital Radio. Lo último en SG Inversión Constructiva, con Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, y Gonzalo Sánchez, director de inversión de GESConsul, dirigido por Luis Vicente Muñoz. Asistencia gratuita, tan solo tienen que enviar un correo electrónico a eventos@capitalradio.es y recibirán un enlace para asistir al encuentro. Querría hablar de Latinoamérica, porque creo que hemos hablado mucho de esa posición española en la política exterior europea hacia el norte de África y hacia Latinoamérica. Yo creo que son los dos ejes fundamentales donde España puede influir, o debería de poder influir, en la política exterior europea, y yo no sé si lo hacemos o de pronto estamos ahí en una especie de limbo en la que ni nosotros mismos sabemos qué es lo que tenemos que hacer allí, ¿no? Emilio, Nacho, Eduardo, ¿quién empieza? A mí me parece un silencio que muestra. No, a mí me parece complejidad. Que yo creo que el caso de Latinoamérica, de América Latina, es un caso único. Un país que había más de 100 lenguas, que ahora se habla, en el 95% se habla una sola lengua, que tienen una cultura y una religión común. Es una región con unas potencialidades de futuro enormes, y que sin embargo te llevamos toda la vida oyendo que es el continente del futuro, pero nunca le llega el futuro a los latinoamericanos. Y ahora mismo, donde hablábamos que Europa del Norte ha apoyado a Europa del Sur, América del Norte no ha apoyado a América del Sur. Y eso yo creo que lo van a pagar, porque si América Norte y Sur y Europa es Occidente, pues tenemos el riesgo de perder que América Latina siga formando parte de Occidente, ¿no? Yo creo que con América Latina es muy grande, son muchos países, algunos son muy grandes, Brasil, México son países muy grandes. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender a tratarlos en un pie de igualdad. Ya son mayores. En ese sentido, la política de cumbres me parece que puede estar bien en algún sentido, pero tiene un cierto aspecto patronizing. Aquí llega a España, los recibe a todos, tal, no sé cuántos, venir aquí la madre patria. Y usted, no, olvídese, en el Ministerio de Exteriores continúan hablando de Iberoamérica, me parece un error. Creo que hay que empezar a nombrarlos como ellos se nombran a sí mismos. Yo creo que primero una actitud de igualdad, En segundo lugar, yo creo que hay que
y esto es un tema general de la política española, que hay que confiar menos en los instrumentos multilaterales, como es las cumbres de América, y mucho más en relaciones bilaterales. Yo creo que España tiene que articular una relación bilateral fuerte, y tener una estrategia de alianzas sólidas con una serie de países. En primer lugar, los 3 vecinos, Portugal, Francia y Marruecos. En segundo lugar, los 2 grandes países europeos, que son Francia y Alemania. En segundo lugar, los 2 grandes países atlánticos, que son el Reino Unido y Estados Unidos. Y finalmente, 2 o 3 países de América Latina. México, sin duda, porque México es el país líder de la hispanofonía, y en la lengua española este país tiene uno de sus principales activos, pero no podemos movilizar eso en el mundo sin ir de la mano de México. De modo que yo creo que mucho más bilateralización, y menos multilateralidad. Vaya, me ha salido bien. Sí, es verdad que hay que aprovechar oportunidades cuando las hay y no empeñarse en fracasos que son evidentes. Por muy inteligente que seamos, Andrés Manuel López Obrador pasa de nosotros, es decir, no es claro. No, el problema está ahí. Os recomiendo, si no lo habéis visto, esta pieza que hizo hace tiempo Enrique Krauze sobre él, que se llama El Mesías Tropical, que hace un retrato de AMLO demoledor, ¿no? De un hombre que presume de no haber ido nunca a ningún sitio y piensa morirse sin haber ido nunca a ningún sitio que no sea fuera de su país, ¿no? Y pasa lo mismo en Brasil con Bolsonaro. En Argentina tiene sus ciclos populistas. Es decir, hay cosas que no nos son imputables. Hay cosas que sí que lo son. Por ejemplo, que nuestro servicio diplomático siga pensando que la especialización de nuestros diplomáticos o la inversión de esos recursos es un desperdicio. Es decir, que después de tener a un tipo en El Salvador 4 años, cuando ya se conoce a todo el mundo, pues lo mandas de cónsul a Pekín o a Corea del Sur, y que no, porque mira, en la vida ya sabemos que las cosas no funcionan así. Si quieres estar, tienes que estar presente, tienes que construir relaciones, tienes que construir redes, tienes que hacerlo de 1000 maneras, y no solo con los diplomáticos, con las empresas. Mira, los rusos invierten más en televisión en español que nosotros, invierten más en Russia Today. Los iraníes tienen más corresponsales en América Latina que nosotros, pagados con dinero venezolano. Es decir, lo que no puedes es ir a los sitios y que se te cale según entras por la puerta, porque eres como aquellos viejos hidalgos de los bolsillos raídos, ¿no? Es decir, tómate en serio a ti mismo si quieres que alguien te escuche. Yo estuve en Buenos Aires cuando inauguró en una videoconferencia con Cristina Fernández de Kirchner Putin el Russia Today en español. ¿Pero qué programa español se ve en Argentina? Ninguno, cero. No estamos ni culturalmente ni en muchos sentidos. Y luego hay algo que tendríamos que aprender a hacer con Estados Unidos, y es que hay cosas de las que tenemos. Fijaos lo que está pasando en Centroamérica. Sí. Eso interpela. La mitad de esos caravanas de refugiados van hacia el norte, pero una parte muy importante está entrando en España. Lo mismo nos pasa con Venezuela. Es decir, que ni siquiera seamos capaces de las catástrofes más obvias que nos interpelan a los dos, sentarnos a hablar. Yo no entiendo cómo no ha habido una llamada con Biden o entre secretarios de Estado y ministros de Asuntos Exteriores españoles para concertarse inmediatamente sobre el tema de El Salvador. Y el éxodo. Sabemos que ahora mismo Venezuela es, después de Siria, la mayor catástrofe humanitaria del mundo, y eso solo le importa de verdad a Estados Unidos y a España. No le importa a nadie más. O debería, al menos. Es decir, luego yo tengo mis dudas de que realmente nos importe, ¿no? Sí, y eso como necesidades perentorias. Y yo creo que luego, olvidándonos de cualquier paternalismo, la madre patria, yo prefiero el decir que somos naciones hermanas, que es lo que más me parece. Pero yo creo que un continente que tiene esos ingredientes de comunidad de lengua, comunidad de cultura, de religión, el no ir creciendo un poco en la agrupación. O sea, es que acabamos de hablar en el caso de Europa, que una Europa desunida no tendrá ni una sola economía entre las 10 mejores del mundo. Pero Latinoamérica no tendrá nada si no se une. Es que va a quedar en manos, ya no los países, micropaíses como El Salvador o Panamá o Honduras o Guatemala, sino países medianos, como puede ser el nuestro, no tienen futuro en este mundo de grandes unidades si mantenemos el tamaño actual. Pues os voy a pedir una conclusión a cada uno sobre en general, sobre todo lo que hemos venido hablando en esta horita. Emilio.
Bueno, mi conclusión fundamental sería prestémosle mucha más atención al entorno. Repito, el futuro de España, el futuro económico, el futuro sanitario en este momento, el futuro climático, prácticamente los futuros están fuera de España y dependen de toda la humanidad, o al menos de grandes regiones, en todo caso de la Unión Europea. Prestémosle mucha más atención a todo eso, porque es fundamental, porque nos afecta a nosotros y tenemos que estar en condiciones de afectarlo nosotros, y para eso necesitamos tener amigos, tener aliados, construir arquitecturas políticas que permitan abordar temas pues como el cambio climático, o como es el terrorismo, o como tantas otras cosas, ¿no? José Ignacio. Sí, yo creo que a veces parece que la política exterior es un lujo de académicos, de cosa de salón, una cosa complicada, hay que saber idiomas y, no sé, decir palabras raras y provincias y ponerle capitales a sitios exóticos. No, yo creo que la gente tiene que entender que la política exterior para un país como el nuestro es un inmenso multiplicador de oportunidades de bienestar y también una parte de responsabilidad al resto del mundo. Pero bueno, si no se quiere hacerlo por la parte de la responsabilidad que a uno le toca de contribuir al vecindario, de pagar sus impuestos comunitarios, hagámoslo siquiera por puro egoísmo, que es quizá la manera de empezar la discusión, luego ya arreglaremos lo otro. Este país no se basta por sí mismo para sostener su prosperidad y depende crucialmente del bienestar de otros que nos interesa promover para garantizar el nuestro. Y si empezamos a entender que esto, como se decía, ¿os acordáis en aquellos tiempos? No va de o Siria o Soria, ¿no? De que no hay que elegir. Es que lo vivimos en su momento. Los tornos de la estación de Atocha se defienden en la frontera de las zonas tribales de Pakistán, ¿no? Y así con todo, ¿no? No te puedes desconectar de la interdependencia. Pues Eduardo, aparte que suscribo los que se han dicho, yo creo que vivimos el fenómeno más característico, a mi juicio, del momento actual es la globalización. Luego, no es la hora de localismos ni de particularismos, sino que tenemos... Y creo que el de España pasa indefectiblemente por la Unión Europea. Tenemos que poner nuestros mejores esfuerzos para que se culmine la unión política de Europa, y una vez conseguido eso, y no quiere decir que antes no, mirar a América Latina, que cuando hablamos de naciones que tienen la misma lengua, la misma cultura, eso se traduce que cualquiera de nosotros va a Buenos Aires, a Santiago de Chile, a Bogotá, y nos parece que estamos en casa. Es que estamos en casa. Esa ventaja que nos ha dado la historia no podemos desperdiciarla de ninguna manera. De manera que Europa y América Latina. Pues el martes que viene, que es 4 de mayo, son elecciones en la Comunidad de Madrid. Tendremos un programa especial de 8 a 12 de la noche del balance, pero dentro de ese programa de 8:30 a 9:30 seguiremos teniendo nuestro debate Transforma España. Eduardo, te espero aquí la semana que viene otra vez de nuevo. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias, José Ignacio, Muchísimas por gracias haber a vosotros, estado. desde luego, muchas gracias, un abrazo.